no le he conectado el micrófono porque justamente la batería se me ha descargado y está cargando ahorita la batería. Un poquito que cargue y lo voy a colocar los micrófonos. Estaba muy ajetreado el día de hoy, así que disculpas, pero estamos en punto. Empezaremos para terminar también más tempranito porque, como les comentaba, está un poquito la situación del tráfico, está un poquito medio difícil, están peleando la gente por la movilidad y no hay mucha movilidad. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo que tú nos das, Señor, para poder entrar en tu presencia a través de la Escritura. Ayúdanos, Señor, guíanos con tu Ruach HaKodesh, ese aliento de vida que nos llena del Dat, que es el conocimiento profundo, Señor, para poder codificar, no solamente inquirir, sino también escudriñar, escarbar, meditar en tu palabra. Señor, te pido en esta noche que haya un mismo sentir, el mismo que has puesto en mí, en ellos también, Padre. Así como hay un solo Dios, hay una sola fe que nos une y un conocimiento que nos libera y que nos fortalece y nos da crecimiento, no solamente espiritual, sino también el crecimiento emocional y también, Señor, podamos comprender las cosas maravillosas que nos enseñas tú a través de la Escritura. Guíanos en esta noche y que realmente todo sea para glorificar tu nombre, que tu Rey eterno seas exaltado en todas las cosas. Dame sabiduría, dame entendimiento, al igual que, Señor, quiero ser un instrumento, un micrófono tuyo para que tú hables, fortalezcas a cada vida que va a escuchar en esta noche, en esta oportunidad, esta materia que es diaconía y mayordomía. Que no hable yo, que hables tú a través de mis labios a cada vida que está conectada. Te lo pedimos, Abba Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach. Amén. 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 Bueno, empezamos entonces. Muy buenas noches a todos, queridos estudiantes. Voy a llamar lista antes de iniciar. Atentos, por favor. Atentos a la lista. Blanco Maita Iván. Ya. Calderón Eiber. Pastor, buenas noches, presente. Ya. Buenas noches, Eiber. Calderón Janet. Ya. Chauca Eliana. Condori Lidia. Flores Anabel. Hinojosa Ayarde Juan Marcos. Ya. Hinojosa Catari Miriam Rocío. Mamani Stephanie. Mamani Elmer. Presente, pastor. Ya. Mamani Rosas Doris Osmeri. Manzaneda Arroyo Marisabel. Presente, pastor. Marca Nina Felipa. Masi Coria Mario. Nina Apaza Elisa. Quispe Condori Grover Martín. Quispe Mamani Laureano. Presente, pastor. Tarqui Guarachi Celia. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches, Celia. Tola Condori Julio. Tola Condori Benedicta. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches, Benedicta. Y no sé, aquí hay un apellido María René. Ya. Ya. Entonces, Buenas a ver. noches, pastor. Disculpe, no podía activar el micrófono, pastor. Doris Rosemary, por favor. Buenas noches, pastor. Gracias.
Doris Rosemary. Ah, ya. Doris Sí, Rosemary. pastor. Ah, ya, ya, ya. Pastor, buenas noches. Por favor, ¿me puede anotar Lidia Condoris? ¿Tú sí? Con Doris. Ya, ya. Bien. ¿Alguien más? Pastor, Sí. buenas noches. Creo que no me ha llamado Stephanie Laura. Eh, Laura. A ver. ¿Qué? Stephanie te llamas. Stephanie Mamani. Sí, pastor. Ya. ¿Alguien más? Pastor, perdón, Pastor Carlos, sí, mi persona, Grover Quispe. Quispe Grover. Ya, Exactamente, ya. ¿Está bien? gracias. ¿Nadie más? No te preocupes, Grover. Ya. Las aclaraciones, ¿verdad? Siempre las aclaraciones. El hecho de que estén presentes es muy importante, ¿verdad? En virtual, presencial, mucho más. Aclararles esto, ¿no? Yo no voy a aplazarles, yo nunca he aplazado a nadie, ¿entienden eso? Es más, cuando yo estaba en el seminario teológico, yo nunca nadie me ha aplazado, o sea, el docente lo único que hace, porque yo no me voy a agasar con nadie, porque yo no tengo por qué agasarme con nadie, porque es lo que hacen muchas veces algunos docentes, yo no voy a hacer eso, pero sí yo les voy a decir, anoto todo lo que se ve, lo que se escucha, lo que, ¿no? Ustedes participan. Entonces, lo que hago es anotar todo eso y al final sumarlo, nada más para la evaluación final, digamos, para decir, esta nota tiene sobre 100, ¿ya? Por eso es importante su participación, pues, ¿no? Eh, Aquí hay más o menos 21 personas. Me gustaría decir que las 21 van a aprobar, pero no va a ser así. Lamentablemente no es así, ¿no? Porque no es que uno no quiera, sino que muchas personas están mal acostumbradas, pues, ¿no? Eh, Piensan que, digamos, un día sí, otro día no, y al final un examen sí, el otro más o menos le he dado, un trabajo práctico sí, el otro más o menos, y así piensan pasar de curso no se puede así eso, no, eso no debería ser eso así, ¿no? Pero lamentablemente hay gente irresponsable. Porque escuchen esto, anótense bien eso en su mente, si quieren anótenlo. Para esto que es el llamado, porque vamos a hablar una clase de llamado, les voy a mostrar lo que me ha entregado la dirección, aquí está. Ese es el programa más o menos, ¿no? Tenemos 7 clases en diaconía. Entonces hoy vamos a hablar sobre la importancia del diaconado, el propósito del diaconado, y le he complementado a un temita más que es importante, que nosotros somos el cuerpo, ¿no? Y la cabeza es Yeshua. Y tenemos que trabajar en un mismo sentir, ¿no? A eso voy a llegar. Después, el sábado que viene tenemos la clase presencial. Ahí voy a hablar acerca de las cualidades y los requisitos, si se quiere, ¿no? Tanto para pastores, líderes, pero también para diáconos, obispos, líderes que quieren hacerse cargo, ¿no? De alguna área. Y lo voy a dejar el día lunes siguiente para hablar sobre el llamado, que es importante es tener el llamado, o sea, el llamado ministerial, porque muchas veces podemos estar presentes. A ver, es como esto, hago esta introducción para que tengan un poquito claro esta idea, ¿no? Yo no estoy aquí para agradarles a ustedes, para empezar, pues estoy rayando la cancha, ¿ya? Yo no estoy aquí para enseñarles lo que ustedes, para hablarles lo que ustedes quieren escuchar. ¿No? Yo no estoy para eso. Yo estoy para enseñarles lo que ustedes necesitan saber, lo que necesitan aprender, ¿ya? Entonces, la enseñanza, ni siquiera yo solamente soy un conductor, ¿no? Una herramienta en las manos del poderoso, del único, Adón, les va a llevar la palabra a donde ustedes no quieren estar, sino donde deben de estar. Es una cosa muy importante porque toda la gente piensa que
El evangelio de Yahshua es cómodo, es confortable, uno no tiene que pasar dificultades, problemas, es todo blue, todo chévere, y no es así. Te voy a sacar de tu comodidad y te voy a incomodar más bien con lo que te voy a enseñar, porque es la verdad. Yo no te voy a dorar la verdad, yo te voy a decir la verdad sin anestesia, porque tengo que decirte la verdad, ¿no? Otras personas les gusta que les hable bonito, yo no te voy a hablar bonito, te voy a hablar la verdad. Y la verdad es muchas veces chocante, ¿no? A mí mismo me choca a veces, pero la verdad es la verdad. Y esa verdad tiene que ser predicada. Entonces, necesitas, número uno, anótate, si quieres tú realmente que quieres aprobar esta materia, quieres seguir adelante en tu llamado ministerial, ¿no? Necesitas tener compromiso, ¿ya? Compromiso. El compromiso es importante en la vida para todas las esferas. ¿Quieres casarte, estás noviando, no tienes compromiso? No hay matrimonio. ¿Quieres tener un buen trabajo, pero no tienes compromiso, no te preparas, no te esfuerzas, no te rajas, no haces lo que tienes que hacer, ¿no? Pagar el precio, qué sé yo, esforzándote, no tienes compromiso, no pasa nada, ¿no? Entonces, el compromiso es muy importante, mucho más aún con las cosas del Señor, porque necesitamos, estoy metiéndome yo más en ello, ¿no? Compromiso, ¿ya? Número uno. Número dos, necesitas disciplina, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir la disciplina? Me puedo atrasar una vez, dos veces, tres veces, pues ya más de eso ya no es algo normal. Entonces hay que eso autoevaluarse, ¿no ve? Yo no puedo estar llegando todas las veces tarde, un día sí, otro día no. Esa persona no tiene disciplina y por tanto esa persona es como dice las olas del mar, lo que dice Santiago 1, ¿no? Son personas de doble ánimo. Si simplemente siendo nosotros creyentes, sin tener liderazgo, sin estar preparándonos, no le servimos al Señor como simples cristianos, entre comillas. ¿Por qué? Porque un día dices una cosa, al otro día haces otra cosa. Y eres fluctuante. Estás flotando siempre en tus decisiones porque no tienes firmeza en tu carácter. Entonces necesitas disciplina. Y si un creyente, un cristiano que nunca va a llegar a ser líder, necesita disciplina, ¿cuánto más nosotros que vamos y somos líderes, que vamos a influenciar a otras personas? Y la disciplina, señores, la disciplina es muy importante. Porque para la disciplina uno tiene que tener carácter. Para tener disciplina uno tiene que tener firmeza. ¿Ya? Tú sí, sí. Tú no, no. Punto. No hay medio. Entonces, mira, compromiso, disciplina, y debería ser el primero esto, ¿no? Amor, ¿no? El amor. El primero el amor, compromiso y disciplina. Porque sin amor estamos perdidos. Todo lo que hagas sin amor no sirve de nada, ¿no? Yo en esta noche estoy con ustedes porque amo al Señor y amo su obra, el ministerio que me ha dado. Y por ende los amo a ustedes, por eso me he preparado. Antes de conocerlos a ustedes, yo me he preparado para que un día, hoy, para en este tiempo, yo esté delante de ustedes enseñándoles lo que he aprendido, lo que me ha costado aprender, que muchas veces aprendemos con lágrimas, con sufrimiento, con dolor, pero ese dolor que enseña, ese es el dolor que realmente madura. Porque hay dolor, hay sufrimiento que solamente duele. Pero cuando tú estás en la voluntad del Padre, entonces ese sufrimiento va a causar en ti conocimiento, aprendizaje, experiencia, ¿no? Entonces, con esa introducción es importante empezar. Vamos a hablar sobre la importancia que tiene este ministerio, porque es ministerio de la palabra griega que significa servicio, ¿no ve? Es un ministerio. Mal dicho y mal usado en el mundo, ¿no? Ministro de deportes, ministro de educación, ministro de salud, qué sé yo, ¿no? En el gobierno.
pero esos ministros, la mayoría no sirve al pueblo, se sirve del pueblo, ¿no? La politiquería corrupta en la cual estamos viviendo nosotros. Nosotros no es así en el reino del Señor. El ministro es el servidor y por eso el diaconado es parte. El corazón del evangelio es el servicio y dentro de ello el diaconado es parte de ese servicio, de ese complemento que es importante. Entonces, vamos a ver eso, entender por qué tenemos que aprender la importancia, ¿no? Y también después el propósito, ¿ya? Vamos al libro búsquenmelo, el libro de Primera Corintios, capítulo 12, versículo, ahorita les voy a decir, a ver, Primera Corintios, capítulo 12, versículo, a ver, tiene que estar aquí, ya. Versículos, capítulo 12, versículo 12, 12, hasta el versículo del 12 al 31. ¿Alguien puede? Amén, pastor. Ay, Damos siempre preferencia a las damas, no somos caballerosos. Amén, pastor. No, Primera Corintios 12:12. 12 al Porque 31. Siga. 12:12, ¿no, pastor? 12 del versículo 12 al 31. Largo vas a leer. Seguí. Ya, pastor. Dice, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. Así también Cristo. Porque un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu, pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, porque no, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te he de menester, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vos. Antes, mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios. Y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente, y a los que en nosotros son menos honestos, tienen más compostura. Porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan.
pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidad, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Empero procurad los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente. Amén. Gracias, mi hermana. A ver, es importante, estoy empezando por el final, ¿ya? Estoy iniciando con el final, porque según el menú temático guía, primero, la importancia del diaconado, el propósito del diaconado y somos un cuerpo, ¿no? Somos un cuerpo y la cabeza es Yahshua. ¿Por qué estás hablando así, mi hermano? Porque Yahshua es el nombre hebreo original de Jesús, Cristo, Jesucristo, como ustedes quieran llamarlo. Pero el mejor siempre es llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? Entonces, Él es la cabeza, no sé si de esta Keila en hebreo, iglesia, ¿no? Somos un cuerpo, está diciendo ahí Pablo, Sabelus Pablo, dice, el cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo, así también Cristo, dice. Y ahora, ¿por qué estoy hablando de esta situación? ¿Ya? ¿Por qué quiero rayar bien la cancha? Porque muchas veces no se respeta esto, ¿ya? ¿Por qué no se respeta? ¿Por qué yo, digamos, yo como pastor me voy a poner de una congregación, voy a querer hacerlo todo, ¿ya? Y no voy a respetar al cuerpo de la iglesia, ¿no? Porque existe esa situación, ¿no? Inclusive se dan el lujo de elegir un cuerpo de diaconado que está de adorno en la iglesia local, sea donde sea, ¿no? Porque yo también he salido de ahí, ¿ya? Entonces el pastor hace y deshace y no debería ser así, porque dentro de este cuerpo la cabeza es Yahshua. El pastor local es un administrador, es un mayordomo que no tiene ninguna categoría, ningún rango superior. Es igual que los miembros, porque está al servicio de la obra. ¿Ya? Entonces, había un pastor que en una congregación decía, porque la gente muchas veces pues adora al pastor local, idolatra, se vuelve fanático del hombre y eso es pecado delante del Señor, ¿no? Le dice, pastor, ¿por qué no subes al púlpito allá arriba? Queremos verte allá arriba, ¿no? Y el pastor más bien es un pastor humilde y bíblico. Dice, ¿saben qué? Yahshua nunca estuvo ahí arriba. Alguna vez predicó ahí arriba y después lo apedrearon, ¿verdad? Porque dijo la verdad en la sinagoga. Ustedes saben bien en Lucas eso. Entonces digo, yo quiero estar entre las ovejas, como estaba Yahshua entre sus calmadines, entre sus discípulos, ¿no? Y así tiene que ser el siervo del Señor, ¿no? El siervo del Señor tiene que respetar los líderes que hay en cada departamento y trabajar unidos, porque Él no es más que ellos. Él tiene que coordinar con ellos, porque Yahshua es la cabeza y el cuerpo se complementa a lo que dice Yahshua, no lo que dice un hombre, no lo que dice una denominación, no lo que dice un reglamento interno, sino lo que dice la palabra. Esa es la máxima autoridad en el cuerpo, ¿ya? Entonces aquí dice, somos parte de un cuerpo en Cristo. Ahora, hay personas que de pronto no se sienten menos, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Y de la misma manera, el versículo 13, todos nosotros, judíos y no judíos, dice, está hablando ahí de los que son el pueblo y los que son los gentiles, esclavos o libres, dice, ¿no? Empleados o señores, está hablando de personas con posesión económica,
Fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu y a todos se nos ha dado de beber de ese mismo espíritu. En realidad, claro, tenemos el soplo, el aire, que es el espíritu que nos mantiene con vida, ¿verdad? Es el espíritu del Señor. Entonces, muy importante eso. El 14 dice, un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Y no todos van a hacer una cosa. Ahora, vuelvo a reiterar esto, porque no lo digo yo, ¿ya? No lo digo yo, ¿ya? Lo dice la Escritura. Dice, en otras palabras, todos somos partes y miembros del cuerpo, ¿ya? El que es ujier, el servidor que está recibiendo a las personas, porque así es no hay conducto, bueno, no sé si cómo puedo explicar esta parte. Conducto regular, jerarquías, no existe eso, ¿no? Pero yo, personalmente, mi testimonio de mí es, primero, yo fui elegido como ujier en la congregación en los primeros años que me he convertido al Señor, ¿no? Reconocido, estoy y estaré siempre enamorado de Él. Y no lo digo con jactancia, lo digo con mucha humildad, le agradezco a Él porque me siento muy feliz de servirle de todo corazón a Él. Entonces empecé como mujer. Cuando empecé como mujer, yo ni siquiera conocía antes del Señor, yo no conocía qué era corbata, qué era camisa, ¿no? Pero el pastor, los líderes me dijeron con mucha con amabilidad, ¿no? Mi hermano, tú vas a recibir el domingo que viene a las personas en la congregación y tienes que ponerte una camisita, una corbatita, si tú pides, tienes que ponerte bien, como dice, bien presentable. Eso no es malo, eso no es discriminar. Porque a veces piensa la gente que porque es el Señor y supuestamente muchos éramos católicos, ¿verdad? Nos hemos convertido y decimos, no sé si me estará viendo Dios, ¿no? Y nos venimos, yo he visto a algunos hermanos, inclusive, no les miento, en el matrimonio de un hermano, y lo voy a decir esto porque es la verdad, ¿no? Vino con su pijama, hermanos, increíble. Se estaba casando en el templo de hermano y entró con su pijama, con sus pantuflas ahí, porque vivía ahí a la vuelta de la congregación. Increíble, de verdad. Hay gente así, ¿no? No sé si ese hermano se ha caído del catre, ¿no? Cuando era niño, no sé. Pero nosotros tenemos que ser respetuosos, ¿no? No puedes ir con deportivo, pues, o sea, alguna vez irás, pero no todas las veces. Trata siempre de ir lo más agradable al Señor, lo más elegante para tu Señor, no para mí, no para el pastor, sino para el Señor, ¿ya? Entonces, sucede así muchas veces. Pero volviendo al tema, ¿no? Yo fui ujier, después subí, de unos años después, subí a líder de jóvenes, ¿no? Tuve a cargo de un grupo de jóvenes. Después recién me convocaron al diaconado, porque yo también jovencito me convertí, ¿no? Mis 20, no sé, 23, 24 años, no recuerdo bien, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Empecé. Entonces, así, ¿no? Fui y diácono, después ya, ¿no? A los ministerios íbamos a hablar eso. Entonces fue por etapas, ¿no? No, yo no directamente salté. Ahora puedo decir que estoy desarrollando el ministerio pastoral. ¿Y sabe por qué? Porque tengo ovejas que el Señor me encargó. No puedes llamar pastor a toda persona. El pastor tiene ovejas que el Señor, el príncipe de pastores, le ha encargado. Si no tiene ovejas, no es pastor. Punto. Así de simple. Y además, eso vamos a hablar, las cualidades, los requisitos que tiene que cumplir. No puede ser cualquier persona pastor. ¿No ven? Eso es muy importante. En eso nos hemos equivocado, digo, porque yo mismo, ¿no? A veces nos dejamos llevar, ¿no? Por la amistad, la influencia, ¿no? Es que es buena gente, que tiene dinero, que diezma, que... No, tonterías. Deberíamos de ver lo que dice Primera Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, los 12 requisitos para el obispado. Son 12 requisitos. Pero vamos a desarrollar eso en este sábado que viene. Parte por parte vamos a ver realmente si los pastores cumplen los requisitos que Pablo le dio a Timoteo, siendo que Timoteo era pastor de una congregación soltero. Aquí no hay esa figura. Y le digo así con todo respeto, muéstreme dónde está que los pastores que son casados nomás pueden pastorear una congregación, ¿no? Hay unas denominaciones que hacen eso.
Timoteo no era casado y estaba a cargo de una congregación. Yo no soy casado y estoy a cargo de una congregación. Entonces, es muy importante. Lo que prevalece es el llamado que le da el Señor. Entonces, es muy importante por eso el llamado. Entonces, volvemos al tema. Dice, un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos, dice. Si el pie dijera, ¿cómo no voy a ser mano? No soy del cuerpo, dice. No por eso dejará de ser, no por eso va a dejar de ser, no va a ser parte del cuerpo, dice, ¿no? Y si la oreja dijera, ¿cómo no soy oído? No soy del cuerpo, dice. No por eso dejará de ser del cuerpo, dice. Si no todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios ha puesto a cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo, dice. Ahora, a grandes rasgos, ¿a qué quiere ir aquí Pablo? Está hablando a la iglesia de Corintio. Si ustedes se van a dar cuenta, y escuchen bien lo que les voy a decir, porque a esto está apuntando muchas veces nuestra realidad. Voy a interpretar lo que a grandes rasgos habla aquí. Ustedes han leído, mi hermana, hasta el versículo 31, ¿no? De este capítulo 12 de Primera Corintios. Pero después en el capítulo 13, ¿de qué le habla a la iglesia de Corintios? Y no se habla en otra iglesia más. Ustedes no van a ver ese contexto. Le habla del amor. ¿Y saben por qué? Porque esta iglesia, si bien era una iglesia que estaba bien dotada de dones, porque antes del versículo 12, del 1 al 12, empieza a hablar de los dones, ¿no? De los dones espirituales. La iglesia de Corinto tenía muchos dones espirituales, pero se estaba desviando, se le estaba acabando o tal vez ya en un cierto modo se le había terminado el amor, ¿no? Entonces ya no hacían las cosas por amor. ¿Y por qué habla del cuerpo acá? Porque necesitas amar a tu prójimo para poder trabajar con él. No es fácil, evidentemente no es fácil. Nosotros después de la congregación les digo lo que hacemos nosotros, ¿ya? Pueden ustedes aplicarlo o no hacerlo, no lo sé. Termina la reunión, nos reunimos, nosotros estamos empezando una nueva obra cada 15 días, ¿no? Al año ya va a ser continuo, ya estamos preparando también a otros líderes, porque hay que preparar, no se puede delegar sin preparar, hay que discipular. Entonces, después que termina la reunión, porque nos reunimos los domingos en la tarde, ¿no? Y termina la reunión, nos sentamos los líderes, ¿no? A evaluar, a ver, ¿qué te ha parecido? Nos exhortamos entre nosotros, ¿no? Te felicito por esta situación, pero no me ha gustado esa situación, esto es así, esto tenemos que ir corrigiéndonos, la siguiente vez, el otro dice, ustedes no estaban aquí, como líderes tenemos que estar temprano, alguna vez nos atrasamos, nos exhortamos, pero también nos felicitamos, evaluamos, cada domingo que nos reunimos después, evaluamos. ¿Y quién hace eso? El pastor con su cuerpo de líderes y diáconos. ¿Mm? Entonces, ahí, ¿de qué nos sirve hacer esto? Nos ayuda a mejorar, nos ayuda a no tropezar con la misma piedra, nos ayuda a ir puliendo algunas cosas que nosotros de pronto podemos, ¿no? Que se llama cometer, ¿no? En el consejo de muchos está la sabiduría, entonces, a ver, ¿qué te ha parecido? No, ¿sabes qué? Me ha parecido que no está bien lo que has dicho. Entonces, en esto traté mucho cuidado porque había una persona nueva ahí y esta situación de pronto tal vez lo has tomado como chiste y no existen los chistes. O sea, cuidado con eso, mucho cuidado con eso porque ese espíritu de payaso hoy en día está tremendo. Yo también les hago reír en las clases, ¿no? Me gusta ser gracioso porque antes yo también tenía el ministerio, ¿no? Con los niños, ¿no? Pero no todo el momento se puede estar riendo uno. Y peor, cuidado, ustedes hagan esto que muchos pastores hacen, los chistes, las bromas de doble sentido, cuidado las indirectas, cuidado pastores, cuidado líderes. Eso delante del Señor es pecado porque estás ofendiendo a una persona y eso no se puede hacer. Se ataca al pecado, no al pecador, porque si atacas al pecador, tú algún momento puedes caer en lo mismo. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Siendo heraldos, dice Pablo, algún momento podemos nosotros tropezar también, ¿no? ¿Por qué te digo eso? Porque yo también lo he vivido.
he estado en una iglesia, una denominación grande, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Con eso voy a terminar esto del cuerpo, porque tienes que aprender a respetar el cuerpo y respetar quién es la cabeza, ¿ya? Y la cabeza del cuerpo no es el pastor local, la cabeza del cuerpo es Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador, ¿ya? El pastor tiene que sujetarse a Yahshua. Si él no se sujeta a Joshua, entonces esa congregación va a andar de cabeza, así de simple, ¿no? Y no tiene que el pastor o los líderes imponer nada. Cuando un líder es de oración, en la comunión, que es el vínculo, el amor perfecto entre unos con otros, uno coordina las actividades, participa, hace participar a otros, respeta la opinión de otros y así se van complementando. Pero cuando hay discordia, cuando hay problemas, ¿no? Chismes, divisiones, cuando el pastor impone, cuando el pastor es autoritario, cuando solamente utiliza el cuerpo de diáconos cuando le da la gana, porque no les pide a ellos consejos, porque él hace lo que le da la gana. Y eso pasó conmigo. Yo también antes estaba perdiendo el tiempo, muchas veces perdemos el tiempo con la música, ¿no? Y estaba así perdiendo el tiempo con la música, ¿ya? Tenía un grupo, era un grupo buenísimo, estoy hablando hace 15, 20 años atrás, ¿no? Tocábamos música de Gilson, de, no sé, Danilo Montero, ¿no? En sus tiempos, ¿no? Pucha, hermosa música así, ¿no? Alternativa. Íbamos, nos invitaban a campamentos, íbamos. Y en uno de los campamentos de jóvenes nos encuentra no sé si decir entre comillas, pastor, ¿no? Porque una persona que hace esas cosas no es un siervo del Señor. Y yo no lo digo, lo dice la Escritura. Dijo, Carlitos, ¿qué estás haciendo aquí, hermano? Estás perdiendo el tiempo. Ven al ministerio a trabajar conmigo en la iglesia. Ahí vamos a trabajar, hermano. Bla, 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 bla. Y nos sacó de ese campamento, y nosotros éramos de diferentes congregaciones en el grupo. Nos sacó y nos dijo, vamos a la congregación y todo eso, ¿no? Bueno, los músicos tocaban ahí, cantaban, tenían turnos, ¿no? Pero yo como líder, yo quería trabajar, pero siempre estaba en la banca de suplentes, porque ese pastor, lo único que hacía en el púlpito era dos cosas. Uno, promocionar a su esposa, decía la pastora, que no hay, es el ministerio pastoral femenino, y lo promocionaba a su hijo. Y eran los tres los únicos que podían estar predicando ahí adelante, han monopolizado el púlpito, ¿ya? Y su hijo, no sé si tendría o no tendría llamado, no lo sé hasta el día de hoy, pero sí o sí, por ser hijo del pastor, tenía que ser pastor. ¿Qué les parece? Como si la unción se heredara. Pero eso ha sucedido. Pasó el tiempo, 1, 2, 3 años perdiendo mi tiempo, no he hecho nada en ese tiempo. Entonces le dije, ¿sabe qué, pastor? Esto es un mentiroso. Y número 2, una de esas, siempre las veces, esos años que estaba ahí, siempre del púlpito me ponía de mal ejemplo a mí, ¿no? Como el doradito, decía, ¿no? Porque yo soy Carlos Dorado, el doradito, ¿no ves? Siempre, y yo, entre chiste y chiste, yo me reía, pero bueno, indirectamente me hacía sentir mal sus chistes, porque me ponía como mal ejemplo ahí, ¿no? Entonces, en algún momento, todo tiene su límite. Y una de esas veces, y este pastor era manipulador, ¿ya? Porque decía, somos 100, somos 200, pero siempre en la congregación los domingos estábamos 25, 30 personas, ¿no? Algunas veces habíamos llegado a 40 personas. Y una de esas veces, un domingo, recuerdo bien, dijo, atentos con esto, ustedes nunca deben hacer eso. Pónganse siempre en los zapatos de otra persona. El estar ahí adelante es un privilegio, pero no es para ponerles en ridículo a nadie, o para poner en vergüenza o avergonzar a alguien, o insultarles, denigrarles. Eso no hace un siervo del Señor. Y él hacía eso conmigo. Ahora, ustedes me ponen, pero entonces tú eres el fruto eres un resentido, eres el fruto de... No, lo saludo cuando lo veo al siervo, ¿cómo está? Pero yo no quiero saber nada de él. No es que lo odie, saludos y ahí nomás. Entonces ese día dijo, ese domingo, queridos hermanos, hoy estamos 80 personas aquí en este cine, dice, ¿no? Y si no estoy diciendo la verdad, que me vaya al infierno, porque entre sus palabras vulgares hablaba muchas tonterías, ¿no?
Y yo en esas veces ya me llegó hasta aquí la situación, dije, levanté la mano, ¿qué pasa, Doradito? Digo, pastor, se va a ir al infierno porque no somos 80, porque éramos aparte, creo que éramos 45, ¿sí? Empecé a contar. ¿Sí? Eso le dolió. Todas las veces él, de frente de todas las personas, me llamaba, me tomaba como mal ejemplo, me ponía en ridículo, pero la única vez que yo le dije, ¿no? Lo que él mismo dijo con sus mismas palabras, y me dijo, eres un rebelde, eres un malcriado, porque no tienes respeto. Imagínense cómo de manipulador es ese tipo, ese señor. Me denunció, esa vez estaba en la radio, yo en la radio Restauración, fui a la radio al director que me suspende el programa porque soy un rebelde, porque le he dicho la verdad. O sea, todas las veces, ¿cuántos años me ha llamado la atención a mí, me ha puesto en ridículo? Y una sola vez le he dicho que lo que él mismo ha dicho, yo soy el rebelde, yo soy el malo, yo soy y me quiso poner en disciplina, ¿no? Y antes que pasara toda esa situación, él me prohibió. En esta denominación, tú no tienes pisada, me dijo. Y esas veces era infante espiritual, mis queridos hermanos. No sabía mucho de la palabra, ¿no? Y quise querellarme, porque había unas personas que me decían, ¿sabes qué? Este señor te está difamando, hagas un abogado y métele un proceso para que aprenda. Y fui, no les digo, tengo un tío que sabe de esas cosas y me dijo, no, ya no vayas a solas con él, porque una persona que miente, que difama, o sea, es peligrosa. Entonces fui con un pariente que también sabe de eso de la abogacía, me dijo, y otro pastor, el Señor nunca me abandonó, yo le agradezco a él, me dijo, ¿sabes qué? No hagas eso, déjale en las manos del Señor. Si esta persona realmente está en la voluntad del Señor, el Señor le va a reprender, y si no está, peor todavía para él, me dijo. Pero no hagas eso, estás puñeteando al aguijón. Me hizo reflexionar y lo dejé. Me fui a despedir, como estaba hasta ahí nomás. Antes que me expulsara, yo renuncié. Dije, yo no puedo estar en una congregación donde el pastor esté mintiendo y me esté difamando a mí. Le dije, de ver todas las verdades, le dije, porque así tiene que ser. No podemos ocultar las cosas que son. Me salí. Ha pasado el tiempo, mis hermanos. De un tiempo le he encontrado. ¿Cómo estás, Doradito? Otra vez, ¿no? Como si nada hubiera pasado. ¿Cómo está, pastor? Le dije, no, ahí nomás. Saludos y nada más. Porque con esa gente dice la palabra, no tengas nada que ver. ¿Ya? No lo odio, no tengo por qué perdonarlo porque no lo odio, ¿no? Pero yo no tengo nada que ver con esa persona, no quiero saber nada de esa persona. Y así. Y miren cómo es el tiempo, cómo es el Señor. El 2020 me llegó una notificación, ¿no? Con unos hermanos que lo conocían a él y nos pusimos a orar. Inclusive creo que ellos ayunaron para que se salve. Este pastor estaba debatiéndose entre la vida y la muerte con el COVID. Entonces, ¿cómo es la vida, no? Cuando tenemos el corazón de siervo, amén, Señor, oramos por él. Y gracias al Señor se salvó, casi se va. Entonces, así es la vida da vueltas y por eso nosotros tenemos que entender que no podemos maltratar a las personas, no podemos insultarlas, denigrarlas, no podemos ponerles de mal ejemplo. Esas cosas no hace el siervo del Señor, esas cosas no hace el siervo que ama al Señor y ama la grey del Señor. Por eso es que hay muchos siervos que se convierten en piedra de tropiezo, ¿no? Ya le conocía a la gente, él decía, ese es el charlatán, ese es el papaco, claro, porque era una persona que hablaba y que no cumplía lo que decía. Por eso nuestra palabra tiene que tener poder, nuestro compromiso tiene que ser sí o sí. No podemos comprometernos una cosa y después no cumplir. Ahí es donde perdemos autoridad. Y si somos líderes, seamos respetuosos de la palabra que nos hemos comprometido. Nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Seamos puntuales, seamos responsables, íntegros con las cosas que hacemos y mucho más aún si son las cosas del Señor. Yo les cuento ese testimonio para que vean que yo nunca voy a hacer las cosas que me han hecho a mí. Y les digo así, nunca lo voy a hacer. Bueno, nunca digas nunca. Le prometo delante del Señor y no voy a tratar
Siempre que esté a mi alcance, voy a ayudar a las personas, no las voy a denigrar. Porque aparte de eso, yo he sufrido de bullying desde muy pequeño. Miren cómo es uno, ¿no? Uno no sabe cómo ha sido su niñez, ¿verdad? Yo he tenido una niñez muy difícil. Yo estaba traumado por esa situación. No me gustaba que me abusen, que me hagan bullying. A veces, antes de conocer al Señor, me ponía nervioso y quería golpear porque había tenido problemas en mi niñez. Alguna vez voy a contar mi testimonio. Entonces, que llegues a la casa del Señor, entre comillas, y que haya una persona que es líder y que de paso te esté haciendo bullying desde el púlpito, no va pues eso, no va. Si no fuera el amor del Señor que me ha cambiado y que me ha hecho, yo ese tipo lo agarraba, de verdad, porque yo hacía eso antes de conocer al Señor. Yo los he buscado a toda la gente que me ha abusado cuando era pequeño y los he encontrado. Pero el Señor ha cambiado esas cosas. Pero no puedes hacer eso porque cada persona tiene una vida que ha tenido de la niñez, no sé, en su vida ha pasado algo. No puedes minimizar. Otro error que cometen muchos pastores líderes es minimizar el problema y no respetan el cuerpo. Ah, tu problemita. No es nada. Mi problema de mí es grande, de vos no es nada. No puedes hacer eso. Nunca hagas eso. Una pequeña cosa a una persona le puede llevar a suicidarse. Tú no sabes porque cada vida es un mundo diferente. Todos tenemos un corazón, otros pequeño, más grande, unos tienen carácter fuerte, otros más, otros son más sensibles por más que sean hombres. ¿Entienden? Entonces tú tienes que ser empático. Por eso tienes que ser un líder de oración, que tienes que estar en constante comunión con el Señor para poder discernir a las personas. El trabajo del pastor es ministrar, visitar a las personas. Por eso el sábado vamos a hablar todas estas cosas. Porque si no cumple esas cosas, no es pastor. Punto. No lo digo yo. Lo dice la Escritura. Está claro ahí. Y tú, hermano, tú, pastor, ¿estás ahorita en Sí, estoy en ese proceso. Y no lo digo con orgullo, lo digo por su misericordia. Por su misericordia estoy donde estoy. Y tengo los requisitos bien en claro. Y por eso le sirvo con temor y temblor a Él. Porque no se dan cuenta que un día vamos a rendir cuentas. Y va a pedir cuentas de cada oveja, pues que el Señor le ha encomendado. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Carlos, ¿me amas? Señor, te amo. Ahí están mis ovejas. Ahí están. Oriéntalas, visítalas, ora por ellas, ámalas, enséñales, instrúyeles. No te sirvas de ellos, sírveles tú a ellos. Entonces es complicado, no es fácil, pero lo vale, porque un día el Señor te va a recompensar, porque has cuidado bien de su grey. Entonces, somos cuerpo, iglesia, somos cuerpo. La cabeza es Yahshua, Él es la cabeza. Si Él dice que avancemos, vamos a avanzar. Si Él dice alto, alto. Si Él dice prediquen, prediquen. Si Él dice oren, oran. Si Él dice escudriñen, escudriñen. Lean, prepárense. No debería estar ahí adelante en el púlpito de muchas congregaciones pastores que no han tenido preparación. No deberían estar ahí. Por un simple sentido de responsabilidad y temor del Señor, no deberían estar si no tendrían preparación del seminario teológico. Porque ¿saben cuál es lo más triste? Escúchame lo que te voy a decir, querido hermano, hermana. Yo te voy a hablar cosas profundas, porque yo no estoy aquí para agradarte. Estoy agradando a Él y lo voy a hacer siempre. Si tú no estás seguro de lo que estás haciendo, lo que vas a hacer es ser piedra de tropiezo. No te estás dando cuenta de eso. Si tú no estás alineado a la voluntad del Señor, lo que vas a hacer es desamar. Lo que vas a hacer es lastimar. En mi camino, el Señor ha puesto muchas personas para su gloria, porque nosotros somos instrumentos que hemos orado, hemos ministrado. ¿Por qué? Porque un pastor X de su congregación, ex congregación, los había lastimado. Estamos orando. Perdónale, mi hermano, perdónale, mi hermana, porque es hombre como usted.
Sí, pero siendo pastor, ¿cómo me va a decir esto? ¿Cómo me va a hacer esto? ¿Cómo? Tantas cosas que escucha uno, que de verdad a mí me da mucha tristeza. Por eso, mira, ¿a cuántas vidas puedes lastimar o puedes guiarlas mal por el camino erróneo si no te preparas, si no estás seguro si tienes llamado? Ahora tú, mi hermano pastor, tú estás seguro de lo que tienes llamado. ¿Quién te asegura que tienes llamado? Número uno, los requisitos que están en 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Cumplir eso. Número dos, ustedes son el fruto de mi llamado, porque ustedes están comprendiendo no lo que yo digo, sino lo que Él está haciendo. Entonces ustedes son el testimonio de mi llamado. Y no son los únicos, hay varias personas. Entonces eso es lo que da testimonio. ¿Cómo los conoceréis? Por sus frutos. Eso es muy importante. Mateo 7, 15 al 20. ¿Cómo vamos a conocer? Por ahí entre ahí lobos disfrazados de ovejas. Por sus frutos os conoceréis. Porque no todo árbol malo da fruto bueno. Cuidado, dice el Señor. Árbol malo da fruto malo. ¿Y quién se da? ¿Quién se encarga de dar a entender eso? ¿Saben quién? El tiempo. El tiempo. ¿Ya? Entonces, somos cuerpo y la cabeza es Yahshua. Y tenemos que coordinar las actividades, no tenemos que hacer como que nosotros la gana, ¿no? Lo que nos da la gana, tenemos que coordinar como cuerpo para hacer las cosas. El pie derecho no va a ir hacia adelante y el pie izquierdo hacia atrás, no. Por eso estoy comparando con Chubis, estoy dando dice, ¿no? Aquí el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decir a los pies del cuerpo que me parece más débil, ¿no? Vos eres más débil, tú eres más fuerte, no. Todos en gran medida son importantes. ¿Acaso cuando alguna vez tu dedito, el meñique, que decimos, ¿no? El más pequeñito, se lastima, se corta o se machuca, algo se hace, se duele toda la mano, ¿verdad? Porque con este pequeñito tiene su función en la mano, pero si está ese heridito, ese pequeñito, los demás medio que ya no funcionan lo mismo, ¿entienden la metáfora o el simbolismo que quiere decir ahí la palabra, decir somos cuerpo? ¿Ya? Somos cuerpo. Entonces, tenemos que caminar en ese sentido, ¿no? Respetando cada uno su ministerio, ¿no? Y no queriendo imponer, ¿ya? Hasta ahí alguna pregunta, estoy explicando y estoy diciendo nuevamente, ¿no? Estoy explicándoles bien. Mucho respeto en eso, mucho respeto. Ustedes a los otros y los otros también a ustedes. Porque si no hay respeto a los ministerios, entonces no hay nada. Eso es muy importante. Me estoy poniendo el micrófono, creo que un poquito más va a ser mejor el sonido ya cargado el celular. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entramos a la importancia del diaconado y después con el propósito terminamos. 7 de la noche con 53 minutos. Díganme, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya. ¿Alguien levantó la mano? A ver, hable, no calle, dígame. Pastor, buenas noches. Dime, Tenía una duda. Usted dijo que las indirectas son un pecado y Ujú. quería saber si hay un versículo que lo pueda respaldar. Ya, un versículo. A ver. Indirectas. A ver, dame un minutito. A ver, dame un minutito.
Ya. Está, búscame Mateo capítulo 12, versículo 36. Ever, y lo lees. Amén, pastor. Sí, Mateo 12:36, ¿no? sí, 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ya. La palabra ociosa, bueno, tiene varias connotaciones, ¿no? O sea, decir a tu hermano necio, flojo, ¿no? O sea, decir, insultar, ¿no? En todo caso. Porque, ¿sabes? Joshua decía una cosa. Aquella persona, ustedes sabían que en el antiguo pacto, ¿no? La ley del talión decía el que cometiere adulterio con una mujer, dice, ¿no? Pero ahora solamente uno piensa y ya. En el antiguo pacto decía que el que no matarás y mataba, ¿no? A su hermano, y ¿no? O no, como decía, ojo por ojo, ¿no? La ley del talión, ¿no? Entonces él dice, pero yo os digo, dice Joshua, el que solamente dice algo a su hermano, lo puede matar, lo puede hacer daño. Dice. Por eso aquí, por eso Mateo dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta el día del juicio. O sea, palabra ociosa, palabra vana, palabra sin sentido. ¿Qué es lo que tiene que ser, Ever? Nuestras, nuestras vidas, es que todo lo que hablemos, Ever, tiene que edificar. ¿Ya? Ahora tú me puedes decir, pero ¿sabe qué, mi hermano? ¿Sabe qué? Lo que usted me ha hablado ahorita no me ha edificado. Dime en qué no te ha edificado. Todo lo que tenemos que decir es, tiene que edificar, tiene que restaurar, tiene que exhortar también. ¿Ya? Ahora, ¿qué son las palabras de doble filo o esas indirectas? Que no debería ser así. A ver, ¿cuándo sucede esto? ¿No? Cuando el pastor, entre comillas, ¿no? Manipula la palabra para darle una indirecta a cierta familia, a cierta persona, ¿no? Yo he caído en eso, no te digo que no. Podemos caer muchas veces en eso. Ay, ahora sí, justo esa persona quería que llegue, ahora lo voy a dar con muchas ganas, lo voy a predicar porque esa persona que me inspiró esta prédica, esta enseñanza, ha llegado, le voy a dar con todo. He caído en eso también. Pero no debería ser así. No debería ser así. ¿Por qué? Porque es palabra ociosa. No es por una persona que está hacia adelante. Es por todo un grupo que el Señor te ha puesto ahí adelante. Ahora, si esa persona, no tendrías que decirle indirectas. ¿Qué dice que tú sí sea sí, tú no sea no? Lo que tú tienes que hacer es acercarte a esa persona y decir y confrontar el pecado que hay en él. Y si esa persona es un líder, un diácono, o si es el pastor, de la misma manera. Yo no sé por qué la iglesia ha permitido que se endiosen a los pastores, a los líderes. No, es que son diáconos. Es que no son... No, esos diáconos, esos pastores son como tú. Están en el mismo barco. Tienen las mismas tentaciones que tú. Lo único que la diferencia de ellos es que ellos tienen una vida de oración. Espero que tengan una vida de oración, que ellos leen la palabra, viven en el temor del Señor, ¿no? Ellos no están donde no tienen que estar, ¿entienden eso? Entonces, esa es la diferencia, pero ellos están en el mismo proceso de transformación. Entonces, no hay por qué endiosar a los pastores. Por eso a mí me dicen, yo te voy a decir, hermano, amén. Te voy a decir, hermanito Carlos, Carlitos, no sé, Charlie, no sé. O sea, los títulos ya he dicho, ¿no? En la anterior clase no tienen nada que ver con las jerarquías. Los ministerios son roles, son funciones, no son títulos, no son rangos, no son jerarquías, ¿ya? El pastor lo que hace también es lo mismo, la misma importancia también que hace el ujier de todo corazón, la ancianita de la iglesia que ora, clama, de la misma manera. Ese es el servicio que sirve. Yo no soy más importante de todos ustedes que están ahí, ¿ya? Pero una cosa, ustedes necesitan más que yo, porque yo ya sé lo que tengo que hacer, ustedes no. Están aprendiendo, ¿entienden? Aquí, allá, donde sea, yo voy a seguir trabajando, con o sin ustedes. ¿Por qué? Perdón, porque yo ya sé lo que tengo que hacer. Y yo no voy a perder el tiempo.
Entonces, espero que hayas comprendido, Ever. Amén, pastor. Sí. Gracias. No te preocupes. ¿Alguna pregunta más, alguien? Entramos de lleno a la importancia y después el propósito. A ver, ya estamos 8, no. ¿Está bien que continuemos? Directo, le metemos sin descanso, así terminamos el día de hoy, así ya no vamos a terminar más temprano. ¿Está bien? Les pregunto. Sí, pastor. Está bien, pastor. ¿Ya? Entonces Sí, continuamos. pastor, ¿Así? está bien, ¿Está bien? continuaremos. ¿Ya? Está bien, no hay problema, yo le voy a meter con todo y van a disculpar, voy a tomar un poquito de agüita porque al hablar mucho también afecta la gargantita, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Entonces entraremos a lo que es la importancia, ¿ya? La importancia y el propósito del diaconado, ¿no? Ahora que ya tenemos conciencia de qué importante es trabajar en unidad como cuerpo, ¿ya? Sin ofender a nadie, respetando sus áreas. Ahora, para terminar esta parte, siempre has dicho para terminar, pastor, pero aquí está. Dice lo que hemos leído, ¿no ve? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 31, dice una cosa muy importante. Dice, algunas partes del cuerpo, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, mm, siempre quieren, digamos, eh, ser aplaudidos, ¿no? Que se les reconozca, ¿no? Es como que el pie, ¿no? Que siempre está escondido. Dice, a mí siempre me esconden, ¿no? No como la mano que siempre lo ven todos, ¿no? El rostro, las orejas, ¿no? Y a veces nosotros podemos caer en esa situación de qué? De la vanagloria, de buscar siempre el reconocimiento, de buscar siempre aplausos, de que nos digan, qué bien hermano, que tú eres bueno, y podemos caer, eso es vanagloria, ¿ya? Y nos tenemos que cuidar de esa situación, porque el evangelio no es para que uno sea famoso, ¿ya? Por eso cuando escucho a los músicos, y perdón que les dé a los músicos decir las verdades, porque es la verdad, ¿no? ¿Cuál es tu sueño, no? Quiero llenar estadios para alabar a Dios. Primero la vanagloria siempre, ¿no? Quiero grabar un volumen para darle la gloria. Quiero tener giras de aquí para allá para darle la gloria a Dios, ¿no? Cuando el mayor sueño de un siervo, de una sierva debería ser, quiero conocerlo más y más a mi Señor. Quiero amarlo, servirlo, seguirlo. Ese es el anhelo de mi corazón. Y no lo digo de labios para afuera, lo digo porque lo vivo cada día. Entonces, así tendría que ser, pero lamentablemente no es así. Entonces, siempre queremos vanagloria, siempre queremos, y yo te digo una mala noticia, el evangelio es que Yahshua sea famoso, tú no. Tú no, mejor si ni apareces en la foto. Perdón que te diga, pero va a ir eso en contra de tu ego, pero así es. El nuevo pacto dice, lo que tu mano derecha haga, no sepa tu mano izquierda. Ya está en el Facebook, ¿no? Dice eso. Si ayudas al pobre, al menesteroso y te sacas una selfie, eso ya no es ayuda, eso es vanidad. Entonces, no lo hagas para tocar trompeta. Si estás haciendo, que él solamente lo sepa. Y hazlo con humildad. Mejor si no apareces en la foto. Hazlo así y vas a ver cómo el Señor te va a recompensar. ¿Por qué? Porque si tú buscas reconocimiento, aplausos, ¿no? Que te reclamen siempre, queremos agradecer a tal hermanita, a tal hermano, porque si no fuera él, ¿no? ¿Qué recompensa vas a recibir de eso? Si ya te están aplaudiendo. ¿Acaso en Mateo 6 no dice en la oración, encérzate en tu cuarto, para que en lo secreto, después tu Padre que está en lo secreto, en lo público te recompense? O sea, si el hombre ya te recompensó, ¿qué recompensa te va a dar el Señor? O sea, si ya te han aplaudido, te han reconocido, ¿no? Entonces, entendé eso, ese designio, entendé, ¿no? Entonces, y vas a entender una cosa importante también. Dentro del cuerpo de Cristo, el cuerpo, la iglesia, también hay cizaña, lamentablemente, sí. Y tenemos que lidiar con esa cizaña. Ahora, cuidado que tú seas la cizaña. Ay, hermano, me estás confundiendo, me estás ofendiendo. No te estoy ofendiendo.
¿Y sabes por qué te vas a dar cuenta? Porque, ¿sabes? La cizaña no tiene fruto, el trigo sí tiene fruto. Entonces tienes que entender que si quieres ser realmente trigo, ¿no? Porque del trigo se da un uso honroso, porque del trigo se hace pan, que es un uso honroso para alimentar a los demás, no de cebada, pan, porque la cebada es forraje para animales. No, solo no quieres trigo, entonces el trigo da fruto. Y el trigo dice en la escritura, Mateo 7, versículo 15 al 20, el trigo va a ir al granero, que es una representación del reino de los cielos. Y la cizaña va a ir al horno, dice, ¿no ve? El infierno. La cizaña es aquella persona que no da frutos. Años está en la iglesia, no cambia, nunca se compromete, siempre llega tarde, viene cuando le da la gana. Esa persona, ¿tú crees que se va a ir al cielo? Esa persona sí cree, porque me dice, yo voy a estar con el Señor. Está alucinando, hermano, te digo así. Porque por eso dice ahí Mateo 7, del 15 al 20, por sus frutos os conoceré. Entonces, si eres una persona irresponsable, ¿no? Mediocre, porque no te gusta leer, no te gusta prepararte, y estás ahí de líder de todo todavía, ¿no? Yo no sé cómo estás ahí, cómo te hayan elegido, ¿no? Entonces, ni lo pienses. Entonces, es muy importante. ¿Cómo sé que yo soy trigo? Por mis frutos. Y los frutos se ven con el tiempo. No es de la noche a la mañana. Cuesta dar frutos, hermano. Frutos eternos, no frutos temporales. Porque sigue existiendo en el cuerpo de Cristo personas que siguen viviendo del pasado. Ay, no, cuando yo me he convertido, mi hermano, siguen mirando atrás. El Señor le dice, tu presente, tu futuro. Yo también he hecho muchas cosas, mis hermanos, en el pasado. Pero eso ya es el pasado, eso. Ya ha pasado. Son cosas gloriosas que el Señor ha hecho. Yo no, yo solo soy el instrumento. Todo el crédito es de Él. Toda la honra es de Él, porque Él lo ha hecho. Yo no. Por mí no. Dice, nosotros no matamos ni una mosca. Él lo hace todo. Entonces, pero eso ahí está. Ahora es la cosa. Aquí, en este momento, y es hacia tu futuro. Los inmaduros siempre están recordando las unciones pasadas, los tiempos pasados. Ay, en mis tiempos las vigilias, en mis tiempos el servicio. Y en su actualidad no se dan cuenta que ellos mismos no están firmes en el Señor. Tu futuro depende de tu presente. Y tu pasado ha sido glorioso, pero en el presente estás tambaleando, no sirve de nada tu pasado, por más que hayas hecho obras para el Señor. Así de claro. Entonces, cuidado con eso, no confundan. Entraremos al tema, dice, importancia y propósito de los diáconos en el cuerpo. El servicio, les he dicho, es el corazón del evangelio, el servicio. El ejemplo de Yahshua, eh, él dice, diácono, no un profeta, ¿ya? No un maestro, aunque también pueden haber, ¿no? Más adelante vamos a ver. ¿Los diáconos pueden enseñar? Sí, pueden enseñar también. Sino a un hermano. Yahshua dice diácono a un hermano, a una hermana, escogido por él específicamente para el servicio, ¿ya? Y así todos los ministerios tienen que ver con el servicio, ¿ya? Así como nosotros no tenemos que tener un ministerio especial para orar, es decir, yo no tengo el ministerio de oración, eso es ridículo. ¿Por qué? Porque todos deberíamos de orar, especialmente los líderes, los pastores. Si Yahshua oró en su vida ministerial 3 años en esta tierra, yo no sé qué están haciendo los pastores porque no están orando. Pero de cómo sabes eso, en su forma de actuar, pues, hablan cada cosa, actúan sin temor, sin amor. Recientemente he estado en una reunión de oración en el Palacio de Interpelación, aquí en el Palacio de los Senadores, acá, orando por Bolivia, por las situaciones que ha pasado. Estaban muchos pastores ahí, ¿ya? Muchos líderes también, muchos diáconos. Llegó el momento de orar y oramos por Bolivia, por la crisis. ¿Por qué siempre el Señor me dice, abrí los ojos y abrí los ojos? Y la mayoría de los pastores, pastores dinosaurios, los dinosaurios antiguos de la iglesia tradicionalista, ni siquiera estaban cerrados los ojos. Así sus caras miraban, otros con el celular.
Entonces, ese tipo de líderes, pastores, tenemos que no tienen ni siquiera reverencia cuando estamos orando en un lugar que ha sido entregado, ustedes ya saben a quién, y que ese día se nos ha dado la oportunidad de orar por los gobernantes, como dice Romanos 13, y cuando se les convoca a orar en ese lugar, están mirando, ni siquiera tienen que decir, Señor, gracias porque tú nos has entregado este lugar, te lo entregamos, dale sabiduría a los gobernantes, al presidente, a los senadores. Imagínense el tipo de líderes que tenemos. Me dio mucha pena, de verdad se me rompió el corazón. Digo, este tipo de personas están guiando la iglesia en Bolivia. Qué pena. No pueden orar 1, 2, 3, 5 minutos, porque sus corazones están fríos, están de piedra ya. Ya no sienten. Porque si ellos oraran, la iglesia orara, puede orar, clamar. Pero como ellos no oran, el fruto de su actitud es lo que es la iglesia. Pastor que no evangeliza, las ovejas nunca van a compartir el evangelio. Pastor que no ora, nunca van a orar las ovejas. Pastor que no escudriña la palabra en profundidad, las ovejas igual, de la misma manera van a seguir. Por eso nosotros que somos futuros líderes, pastores, que ustedes están preparándose, desde un principio, oración, desde un principio. Una de esas veces le preguntaron a Gigi Ávila, no sé los que conocen a Gigi Ávila, mis respetos para Gigi Ávila, aunque hay estos pseudo pastores de la prosperidad se hagan la burla de él. Gigi Ávila, un gran evangelista que ha fallecido hace años atrás, muy, para mis respetos, porque aún en su edad le ha dado todo para el evangelio. Predicaba arrepentimiento, predicaba del el infierno, predicaba de la segunda venida del Señor, que muchos pastores ahora no predican eso. Él decía, un periodista se acercaba a él y le decía, disculpe, pastor evangelista Gigi Ávila, porque era evangelista él. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Dice, porque ustedes donde va, siempre llena estadios, ahí la gente está ahí, ¿no? ¿No? Siempre son las preguntas de los periodistas, ¿no? Y ahí es donde tú puedes aplazarte o hacer lo que hizo Gigi Ávila. Gigi Ávila dijo, número 1, anótese, decía, oración. Número 2, oración. Y número 3, oración. Sin oración, no hacemos nada. Sin oración, yo puedo hablar y puedo estar sonando como lata en este momento. ¿Entienden? He tenido la reverencia de orar por ustedes. No los conozco a muchos de ustedes, el sábado los conoceré, pero es este tiempo que Él me ha permitido, me los ha entregado para que los ministre. Y yo tengo que tener la reverencia de orar por ustedes, orientarlos, capacitarlos, ¿no? Amarlos, guiarlos, mentorearlos. Ese es el trabajo del líder, el pastorado, del diácono. ¿Hay que pagar el precio? Sí, porque el servicio es el corazón del evangelio. Porque hemos sido llamados para servir, no para ser servidos. Eso lo han entendido muchos al revés, no. Hemos sido llamados para servir, porque el que no sirve, no sirve. Es así de simple. La función del diácono o la diaconisa, porque hay diaconis, ¿sí? No hay pastora, pero sí hay diaconisa. ¿Entienden? Y si se hablara de esa autoridad masculina que Dios les ha puesto, ay, las mujeres empoderadas, las pastoras, entre comillas, pueden llorar lo que les puedo decir. Porque terrible cosa es desobedecer al Señor. El Señor va a pedir cuentas un día, va a llamar al varón, como en el juicio del Edén, ha llamado a Adán, pese que Eva ha caído y le ha hecho caer a Adán, pero el Señor primero ha llamado a Adán. Adán, ¿dónde estás? No, pero la Eva me ha hecho caer. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Entienden? De la misma manera va a ser en el juicio, tribunal de Cristo. Varones, prepárense. No necesitas tener ovejas. Si eres casado, ya tienes tus hijos y eres pastor de tu familia. Y ahí es donde tú tienes que ser ejemplo. Vamos a hablar eso el día sábado. La función del diácono o diaconía o diaconisa es la base de todo ministerio, ¿no? Muchos pastores hoy han empezado como diáconos en la iglesia local. Sí, muchos han empezado. Mi caso es el que les he contado. Yo he empezado como diácono, ¿ya?
Y si bien no me tomaban en cuenta, pero he sido diácono, ahí estaba apoyando las actividades, ¿no? Entonces es muy importante eso. El corazón del diácono sigue siendo el servicio y siempre va a ser el servicio, ¿ya? Aun cuando ya vas a tener otras responsabilidades, porque no te voy a decir que vas a subir de jerarquía a pastor, no, porque pastor y diácono son los mismos servidores, son siervos, esclavos ambos. Los diáconos y diaconisas, porque existen mujeres que decían, ¿no? Diaconisas, y eso vamos a hablar también en 1 Timoteo 3, porque después de los 12 requisitos hay también otros 9 requisitos para los diáconos y diaconisas, porque había mujeres ahí en ese tiempo que servían al Señor. Las mujeres tienen un hermoso ministerio y no tienen por qué meterse a las cosas que el Señor un día va a demandar a los varones. No trabajan de forma independiente, dicen los diáconos, sino junto al pastor, ¿ya? No son pequeños pastores. ¿Entienden eso, no ven? Y es un privilegio servirle. De la misma manera que no puede existir un pastor que trabaje de forma aislada, teniendo un cuerpo diaconal en la iglesia. O sea, no puedes trabajar siendo... Ahora, ocurre esto, ¿ya? La experiencia es así, pues, ¿no? Un pastor me contaba en la ciudad del Alto, me dice, entre chiste me cuenta, pero es una cosa de una realidad. Pastor, haremos un curso, me dice, ya, haremos un curso de discipulado. Me dice, ya, está bien, mi hermano, le digo, vamos. ¿Sabe qué, pastor? Así ya nos hemos reunido para coordinar esto, así haremos, ya, pastor, así cuántas fechas va a haber, ya, así, ya, listo, le digo, tengo un buen material, ya, esto es ya. Le damos la fecha, la hora, todo eso, ¿no? Y de un tiempo se pierde el pastor, se pierde, porque este pastor había salido a viajar mucho, ¿no? Al área rural, ¿no? Y dice, una vez me llama, me escribe, me dice, pastor, ¿sabe qué? Le cuento que no se va a poder. Le digo, ¿por qué? Le digo, es que sabe que como yo viajo mucho, ¿no? Entonces lo abandono pues la obra, ¿no? Y uno de los diáconos ya se había autoproclamado ya como copastor de la iglesia. Y ese ya no me está dando lugar, dice, ese es él, ¿no? Pero eso sucede justamente porque tú abandonas tu rol. ¿Por qué muchas mujeres pastoras, entre comillas, se empoderan de la iglesia? Porque yo he vivido eso. Eso se llama Jezabel, ¿no? No es normal eso. La mujer no puede manejar la iglesia, la esposa del pastor, no puede manejar la iglesia, porque eso es satánico, porque Jezabel es la sierva del maligno. No puede haber eso. Entonces, ¿por qué perdió la autoridad Adán en el Edén? Porque claro, pues, porque no estás cumpliendo tu función, porque no estás cuando tienes que estar ahí. Y hay otra persona que va a asumir esa responsabilidad. Yo le dije, pastor, me explicó él, me dijo, sí, es que yo me viajo mucho y ya pues les he abandonado también la Grey y ya se ven elegido en seis, como yo ya no estoy ahí, al diácono lo habían subido ya como copastor y ahora él se está encargando y él me ha dicho, yo no voy a querer, yo no quiero discipulado, me ha dicho. Y se ríe el pastor y eso sucede muchas veces. ¿Por qué? Porque no hay una coordinación, ¿no? Si tú eres pastor de una congregación, entonces tienes que dedicarle alma, vida y corazón a ese lugar, pues. Entonces, si no vas a poder, entonces da un paso al costado y yo no voy a poder, porque yo viajo y todas estas cosas me invitan, déjalo ahí. Pero no seas piedra de tropiezo, porque tú vas a crear tus propios demonios. Nosotros mismos creamos nuestros propios anticuerpos por nuestra irresponsabilidad, muchas veces. Pues tenemos que ser responsables. A mí me gustaba viajar mucho, muchas cosas, ya. Ahora ya no, pues tengo que pensar en la Grey, en la obra, pero también estoy pensando en preparar futuros líderes, futuros diáconos en la congregación, estamos en eso. Entonces ya en algún momento voy a viajar tranquilo, porque ya voy a preparar una persona que se va a hacer caso. Esa persona no me va a serruchar. Ahora, si me serrucha, bueno, con el Señor se verá, pues no conmigo. Pero yo voy a enseñar lo que he aprendido. Entonces, es importante, ¿no? Que coordine el pastor con los diáconos y los diáconos con el pastor también. No pueden hacer lo que les da la gana a los diáconos, ni tampoco el pastor puede hacer lo que le da la gana. Por eso hay un concilio, por eso hay un cuerpo con el cual tiene que trabajar. No es un adorno eso. No es cuando yo quiera los convoco y cuando no, yo nomás tomo las decisiones. No es eso. Hoy mismo estaba hablando, esto pasa en el ámbito secular igual, estaba hablando con un dirigente, me dice, ¿no? El otro dirigente le cuenta al otro, le dice, nuestro dirigente, nuestro presidente, ¿no? Cuando quiere nomás nos hace firmar las notas, cuando él quiere, él solito está firmando. Eso no me parece, ¿para qué tiene directorio? Sucede muchas veces así en la congregación, ¿no?
Por eso hay que coordinar bien, ¿no? Con el pastor. Por eso se le pide permiso. Pastor, mire, queremos hacer esto. Entonces, pastor, ya apoya, coordinaremos. ¿Qué necesitas? El pastor tiene que apoyar la obra. Él tiene que estar inmiscuido en eso. Entonces, así se coordina diáconos y pastores, pastor, diáconos, y para que la obra avance, para que todos empujen de un mismo lado el auto, como dicen, ¿no? El evangelio. Entonces, es muy importante. Un documento antiguo, ya, porque ha habido muchos documentos, muchos libros que han escrito, no solamente la Biblia, acerca de los diáconos en el libro de Hechos, ¿no ve? Dice, un documento antiguo revela cómo los diáconos se exponían a los peligros de las persecuciones, porque en el libro de Hechos ha habido persecución, hermano, no ha sido fácil. Habla de la reacción que tuvo un tal Abib a la orden del emperador Licinius, que todos debían de adorar al dios pagano Zeus. Los diáconos tenían que sufrir esta persecución en el primer siglo después de Cristo, ¿no? En el calendario greco-romano, ¿no? Los primeros 100 años así difícil para la iglesia. Entonces, los diáconos han pagado el precio. Muchos de los líderes de esas congregaciones, los diáconos, dice la historia. Ustedes van a ver la película Pablo, siervo de Cristo, una película de Hollywood, que inicia justamente en esas calles donde había la persecución, ardiendo ahí, ¿no? En los postes, alumbrando las calles, los cuerpos de los líderes, de los diáconos de esa época. Porque así era, ¿no? Estos diáconos llevaban también tareas de tipo administrativo en coordinación con los líderes y pastores. Claro, administraban. Recuerden la anterior clase que hemos hablado, ¿verdad? En Hechos 6, ¿por qué eligen a los primeros 7 líderes diáconos ahí, varones, como hemos hablado, ¿no? Llenos de espíritu de sabiduría? ¿Por qué? Porque los pastores, apóstoles ahí, ¿no? Que estaban encargados de la obra, estaban dos cosas importantes haciendo, ¿no? Estaban orando, y nunca debemos dejar de orar, y dos, leyendo, escudriñando la palabra, ¿no? Entonces, por eso ellos se dedican a servir ya, digamos, en cosas menores, como decía, ¿no? La escritura. A ver, hay que atender a las viudas, siempre ha existido las viudas. Ha existido huérfanos, ¿no? Personas que tenían necesidad, entonces hay atienda, hay que visitar, hay que orar, hay que llevar pancitos, recojan una ofrendita para tal familia, está pasando. O sea, siempre ha habido necesidad en la obra del Señor. Y por eso el diezmo se ha levantado. En el diezmo no solamente habla en Malaquías, habla en Deuteronomio, habla en Números, habla en otros libros del Antiguo Testamento, y el diezmo en la antigüedad era productos agrícolas. Y ese diezmo, esos productos agrícolas, era para la tribu de Leví, porque de las 11 otras tribus había cazadores, pescadores, ¿no? Que cosechaban la tierra, todos trabajaban, menos la tribu de Leví, que era un especial sacerdote, una especial tribu del sacerdocio, del linaje de Aarón, ¿no? Entonces ellos no trabajaban, ellos tenían que atender al templo, ¿no? Los quehaceres, los sacerdotes y todo ello, ¿no? Entonces lo que recogían era productos agrícolas, que servía para ellos, pero también para las viudas y los extranjeros que había en ese entonces. Hoy en día no sé cuántos extranjeros existen en Israel, ustedes vean los datos. Siempre ha habido en la Tierra Santa, en ese lugar, Jerusalén, extranjeros, y los diezmos eran para los extranjeros también, porque se tenía que apoyar las necesidades de las personas. Y no hay levitas pues hoy en día, ya no hay templos, ya no existe esa figura. Entonces por eso hay que escudriñar, podemos entrar en error de ignorancia. Los diáconos también eran maestros, sí, no solamente predicaban ocasionalmente, sino que ayudaban al obispo, en este caso al pastor, en el entrenamiento de nuevos convertidos, ¿no? O sea que los diáconos y también pueden discipular, enseñar la palabra. Claro, sí, tienen que hacerlo. Porque el pastor, el obispo, el encargado de la obra, no va a tener el tiempo porque está visitando de pronto, yéndose a preparar la palabra, ayunando, qué sé yo, ¿no? También trabajando para no ser gravoso a la congregación. Entonces ahí está, se le delega entre los diáconos, a ver, he visto que tú tienes aptitudes de enseñanza, estás desarrollando el ministerio de maestro, por favor, anda, prepárate al seminario, porque yo quiero que enseñes y disipules aquí a estos nuevitos o a estas personas que quieren servir al Señor. De esa manera se trabaja de forma coordinada, no es para tener celos de nada, o sea, nada, aquí no hay que no, es que estoy escuchando el zin, 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 ¿no ves? Si ubican el zin, 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 ¿no ves? Estás ahí parado, ahí sentado, y el serrucho está ahí
debajo de tus pies está ahí, te están serruchando. No, 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 no hay eso. No hay esa figura, ¿entienden? No hay. O sea, si tú tienes las cosas bien claras, no tienes que tener ni siquiera celos ni envidia de nadie. Si va a haber una persona entre lo que tú vas a preparar que lo va a hacer mejor que tú, gloria sea al Señor. Toda la honra sea para Él. No sientas, amor, no digas, ay, ahora me vas a luchar, ahora lo va a hacer mejor que yo. Gloria al Señor que lo haga mejor que tú, o sea, no hay problema. Ahora, yo te digo un consejo sabio te doy, escuchen bien, priorizando lo fundamental, la oración y el estudio de la Escritura. Es lo que nos ha dicho en Hechos 6, ¿no ve? En Hechos 6, la iglesia estaba creciendo y empezaban a experimentar conflictos por primera vez. Ya estaban empezando los conflictos, claro. ¿Y sabes quiénes eran los criticones, no? Los fariseos, bueno, esos griegos helenistas. Ahí está pues los hebreos, mira, ya están teniendo problemas, no habían sido tan santurrones, ¿no? Y ya estaban empezando a predicar. Ahora, los apóstoles dieron un paso al frente y declararon sus prioridades, dice. No es bueno que descuidemos la oración y el estudio de la escritura. Y esa escritura es la Torá, por si acaso, no es otra cosa. Eso era su prioridad y esa tiene que ser nuestra prioridad de nosotros hoy, aunque otros estén navegando en otro rumbo, ¿ya? ¿Qué quiere decir en otro rumbo? ¿Qué deberían de estar haciendo los siervos del Señor? Dice aquí, según Hechos 6, estar en oración y escudriñando la escritura. ¿Entienden? Es muy importante. Esa era su prioridad y esa tiene que ser nuestra prioridad, ¿no? Porque si no es tu prioridad, yo te digo, el día que dejes de aprender, tienes que dejar de enseñar. Porque el primer estudiante es el maestro, el que está aprendiendo también. El tiempo es apremiante, apremiante. ¿Qué quiere decir? Irreversible. ¿Sabes qué? Siempre vas a poder conseguir más dinero. El dinero es circulante. Pero yo te prometo que no vas a poder conseguir más tiempo. Y muchas veces estamos perdiendo el tiempo. Yo les digo, yo les mando un desafío a ustedes que están escuchando en este momento. No esperen a titularse, no esperen a terminar la materia para ponerlo en práctica. Ya es hora, ya pónganlo en práctica ahora. Pero mi pastor no me deja, es que no siempre en la congregación, donde no hay necesidad, hermanos, hermanas. Trabajen, sírvanle ya al Señor, porque ustedes van a rendir cuentas. El tiempo es apremiante. Efesios 5 dice, ¿no? Cuidado, dice, la noche está avanzada, dice, redimir el tiempo. Ya no vivan neciamente, dice. El tiempo es apremiante y no podemos desperdiciarlo vanamente. Existe necesidad en todas partes y hay que priorizar, ¿ya? ¿De qué? Porque hay muchas veces fuga de cerebros, fuga de talentos, de ministerios en muchas congregaciones, porque el pastor no valora muchas veces y ve como una competencia o como un enemigo a un nuevo talento o un ministerio que se está levantando y que no debería ser así. Esos pastores son carnales. Más bien, si hay personas que están levantando, que tienen llamado, prepárenles y porque ellos van a servir al Señor, no a usted ni a otro, al Señor. Es tiempo de decidir, ya no podemos seguir esperando. Si tenemos llamado ministerial, un día daremos cuentas. ¿De qué vas a rendir cuentas? Del tiempo que has tenido y no has hecho nada. Es bien triste lo que va a suceder en ese tiempo, porque el Señor te va a pedir cuentas de todo el tiempo que has desperdiciado. No desperdices tiempo. Trabaja ya desde ahora. No necesitas un título para servirle. Si tú tienes llamado, el título va a venir como una añadidura. Trabaja ya desde ahora. Tú tienes tu caserita por ahí, tu amiguito, tu amiguita, tu pariente, tu amigo, tu familiar, a quien puedes hablarle, orar por él, predicarle, enseñarle, evangelizarle. Ya tienes que trabajar. Y mejor si en este tiempo ya abres tu casa de oración, empieza a trabajar si tienes llamado. Trabaja, porque un día vas a rendir cuentas. No es lo que te estoy diciendo. No soy malo, bueno, eres muy malo, mi hermano, pastor, porque me dices, pues no. Yo te he dicho, te voy a incomodar porque te voy a decir las cosas como son. Si tienes llamado y estás años sin hacer nada, no has dado fruto, yo te digo, ya no pierdas el tiempo, empieza a trabajar porque tu vida tampoco no es segura. Cualquier momento el Señor te llama, ahí sí estás fregado, porque ya no vas a poder hacer nada. Cuando tenemos vida podemos hacer todo. Cuando estemos muertos, el muerto nada sabe, ni de la vida, ni de la postera eternidad, no sabe nada. Ahora tienes vida, ahora aprovecha a hacer algo. Y puedes hacer.
Tienes manos, pies, tienes entendimiento, trabaja. Los pastores pueden hacer varias cosas, pero no todas. ¿Entienden eso, no? Pueden hacer muchas cosas, pero no todas. Las cosas necesitan ayuda a ellos, ¿no? Ni Joshua hizo el trabajo del ministerio solo. Se imagínense a Joshua solito haciendo las cosas. No. Se necesita un equipo de trabajo, ¿ya? Los pastores que trabajan solos no tienen liderazgo, porque no puedes trabajar solo. Joshua tenía liderazgo, porque influenciaba, unía ese grupo y caminaban juntos, hacían las cosas juntos, porque él sabía que aunque siendo hijo de Yahweh, Joshua no podía ser solo él, tenía que tener un equipo de trabajo. Por eso tuvo los discípulos, por eso nosotros necesitamos tener discípulos también. Es tiempo de delegar, hermano. Pero no delegues a alguien que no has preparado. Ya es el error común que se comete, ¿no? Mi pastor me ha delegado, pero ¿te ha preparado? Ay, no, no me ha preparado. Tiene que prepararte. ¿Cómo te va a delegar si no te ha preparado? Por eso nosotros, si vamos a delegar, primero, preparemos. Método de Yeshua. ¿Ah? Capacitación, preparación, discipulado. Número 1. Número 2, Él les envió, los mentoreó y los envió de 2 en 2, ¿no? Les dio la oportunidad para que practiquen. Número 3, los llamó, los evaluó, los corrigió, ¿no? Evaluó cómo han hecho las cosas, ¿no? Pero no vas a poder hacer eso si tú no preparas primero. Hay que prepararlos, hay que instruirlos. Pero ¿cómo vas a poder instruir si tú mismo no estás preparado? Por eso el pastor tiene que prepararse, por eso el diácono tiene que prepararse, porque ¿de qué va a enseñar? Si no tiene preparación. Y si no tienes experiencia, peor todavía, ¿qué cosa estás haciendo? ¿Qué cosa estás enseñando si no has, ni has pisado por lo menos unos cursitos ahí, digamos, para tener una base? Yo no sé qué estás haciendo. Por eso la obra está pues en la lona, está en la nada, está flotando, está fluctuando ahí, porque no tiene bases sólidas, porque el líder no se ha preparado. ¿Y saben qué? Deberíamos tener pues, la responsabilidad de elegir al mejor. En muchas congregaciones, en muchas partes del cuerpo de Cristo, no se elige. El menos peor entra, porque se le pregunta, sí, yo no quería entrar, pero como no había nadie, yo solamente estaba pues, ahí, y todavía, no, le estoy haciendo el favor, ¿no? Claro, es que si tú eres líder, siervo, sierva, tienes que preparar, porque no somos indispensables, no somos infinitos, en cualquier momento podemos viajar, nos podemos enfermar, Dios no quiera, Él nos llama a su presencia. ¿Quién va a continuar después la obra? No hay caudillismo en el reino del Señor. Yeshua murió, resucitó y ascendió, pronto volverá, pero mientras Él vuelve, ha delegado a 12. Inclusive Judas estaba dentro de ese plan. Igual utilizó Judas el Señor. Y gracias a esos talmadines, los discípulos, hoy en día nosotros estamos acá, pues, preparándonos. Si ellos no hubiesen cumplido lo que les ha enviado a hacer, ahorita nosotros no estaríamos donde estamos. Entonces, se dan cuenta, el liderazgo dentro de la congregación es muy importante. Es tiempo de delegar, no es tiempo de hacer uno solo. Pero no podemos delegar a quien no hemos preparado, a quien no hemos capacitado, ¿no? Pero nosotros primero tenemos que ser discípulos para discipular. ¿Por qué muchos pastores no discipulan? Porque ellos nunca han sido discípulos. Así de simple. A ver, pregúntenle a su pastor, pastor, ¿usted ha sido discipulado? A ver, pregúntenle. A mí me preguntan, sí, le digo, sí, he sido discipulado. Por eso, desde que conocí al Señor, toda la gloria sea para Él. He sido discipulado y desde que conozco, tengo razón, estamos discipulando. Y Allah enseñando. Porque el que no ha sido discípulo, el que no ha sido discipulado, nunca va a discipular porque no entiende esas cosas. Y no discípulos de Carlos Dorado, para empezar. Preparo discípulos de Yahshua. Ese es mi deber. Les he dicho, ¿no ven? Esa es nuestra responsabilidad, utilizando los 3 métodos de Yeshua, ¿no ven? Preparar, capacitar, discipular,
Número 2, enviar, delegar. Número 3, evaluar y corregir. Ese es el método que he utilizado Yahshua. Ahora, tú tienes que ir por ese mismo camino. Es muy importante. Las prioridades nos ayudan a decidir sabiamente en lo correcto. Las prioridades. ¿Qué es la prioridad en la iglesia? Ahora, lo que te voy a decir tal vez te va a sacar de onda, pero prefiero decirte la verdad. ¿Cuál es la prioridad en este tiempo de la iglesia? La prioridad es edificar la iglesia. Y cuando digo edificar la iglesia, yo no me estoy refiriendo a un templo hecho por manos de hombre. Me estoy refiriendo a las piedras vivas que nosotros somos, la iglesia. ¿Ya? Nunca Dios nos ha mandado a construir templos. ¿Ya? Eso no es la prioridad del Señor. Ay, ¿vos quién eres para decir eso, hermano? No, yo no lo digo, lo dice la Escritura. ¿Ya? Y te voy a decir una cosa más. El sistema religioso que hoy en día está sometiendo a muchos creyentes ha creado eso, pues, de construir templos, ¿no? Para encerrar a la iglesia. Porque la iglesia no tiene que estar encerrada. Pero lean, pues, Hechos. Todo el libro de Hechos te habla cómo tiene que ser la iglesia. ¿Qué es lo que hacía? ¿Cuál era la función de la iglesia? A ver, dime, ¿estaban encerrados? No había ahí megatemplos. No había construcciones hermosas, ¿no? Con púlpitos, no había eso. El púlpito estaba en las plazas. Las reuniones de oración eran en cuevas, en catacumbas, en cementerios, aunque tú no creas. Eso no te han predicado, ¿no ve? ¿Por qué? Porque el sistema religioso, teológico, evangélico, ha creado eso. Los tenemos que reunir en un solo lugar para controlarles, dicen, ¿no? Ellos quieren tener el control y no dejan que él tenga el control. ¿Por qué? Porque no enseñan estas cosas. Si tú enseñas estas cosas, tú no tendrías que tener miedo de que a esa persona que has preparado vaya a ser como oveja en medio de lobos, como palomas en medio de lobos, dice. Ese es el propósito de Yahshua. Que no nos encerremos, sino que salgamos de las cuatro paredes religiosas. Pero antes tenemos que prepararnos, porque va a ser difícil. Una pregunta te puede hacer tambalear muchas cosas. Necesitas prepararte en la escritura, porque entre esa gente de allá afuera va a haber satanistas, filósofos, materialistas, ¿no? Y ahí te van a hacer tambalear. Por eso uno tiene que prepararse. No solamente en la escritura, sino también en oración, en constante oración. Entonces, lo primordial es eso, edificar la iglesia. Y sabes, te voy a decir una cosa. Recientemente me he encontrado con un líder de una denominación antigua, no sé cuánto tiempo, creo que tiene 40, 45 años. 40, 45 años y nunca han discipulado. 40, 45 años no tienen líderes. Y están eligiendo a cualquier hermano, al dedo, por familias, roscas familiares. ¿Y a ver quién le toca ahora este año? Así están manejando la obra del Señor. ¿Por qué? Porque se han apartado de la Escritura hace mucho tiempo. ¿No? Ese que es pastor, copastor de esa denominación tradicionalista, 1 año, 2 años que dura su cargo, ¿quién le ha puesto años? O sea, el llamado es irrevocable y es hasta que el Señor venga. Pero claro, meten a cualquier persona y esa persona está 2 años santurrón, ¿no? Y después de los 2 años, nuevamente vuelve al mundo y está bailando nuevamente el carnaval, en las fiestas paganas. El copastor de la congregación. ¿Qué tipo de gente está metiendo al púlpito, mis hermanos? Eso está sucediendo en muchas congregaciones. Por eso tengamos temor de las personas que son elegidas para servir al Señor. No me voy a cansar de decir eso. He pasado por eso. Por eso te estoy hablando. Destruyes. Eres piedra de tropiezo cuando haces esas cosas. Porque no hablan mal de tu denominación. Me gustaría decir, miren, escuchen bien, ¿no? Esa denominación X, ellos son los pecadores, ellos son los que meten a gente inexperta y hacen quedar mal al evangelio. Nos meten a todos en el mismo, en la misma figura.
los evangélicos, dicen. Entonces tengamos cuidado, temor del Señor al elegir los líderes. No podemos meter a cualquier persona ahí adelante. Para empezar, es muy importante ver su testimonio. Te estoy hablando de una cosa que está sucediendo hoy en día. Líderes que están ahí arriba, que están acosando a las hermanas, que le están ofreciendo, si te casas conmigo vas a tener poder. ¿Dónde está eso en la palabra? ¿Qué es lo que está pasando en el cuerpo de Cristo? ¿Qué está pasando, señores? Las esposas de los pastores, ¿no? Destruyendo a otras porque se han agasado con ellos, ¿no? Porque les han dicho la verdad, les están persiguiendo. Yo conozco a muchas personas y muchas veces me llaman para dar consejería y yo les hablo. Y esas cosas me entero. Digo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hacen esas cosas? ¿No se dan cuenta que un día vamos a estar delante del Señor? Vamos a rendir cuentas, mis hermanos. Si tú no entiendes eso, ay Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? El Señor te va a fulminar. ¿No has entendido que es amor, pero también es juicio consumador? Eso es muy importante. Ahora, si no estás seguro en eso, no te metas. Da un paso al costado porque va a ser igual triste tu final, si no estás seguro de lo que estás haciendo. Recientemente a un hijo de pastor le había dicho su papá que siempre le metía en su cabeza, no vas a ser pastor porque es la tercera generación de pastores, claro, así les meten en su cabeza. Y su hijo no quiere saber nada del evangelio. Está estudiando, no sé, 3 carreras. Quiero tener plata, dice, en su corazón está el dinero. Él no le interesa el evangelio, pero su papá le obliga, no, papá, tienes que ser pastor porque tu abuelo ha sido, yo soy, ahora tú vas a ser tercera generación de pastores. Como si fuera, se heredara el llamado. Increíble, hermano. ¿Puede suceder eso? Sí. Eso no se fuerza. El Señor te da el llamado. Y cuando Él te da el llamado, mi hermano, Él va a respaldar lo que Él te va a utilizar. Tú no tienes que forzar. Escúchame bien lo que te voy a decir. Es como que esto fuera un desarmador, ¿ya? Hay 2 hasta 3 tipos de desarmador, pero comúnmente hay 2, ¿no? El estrella y el plano, ¿ya? Cuando una persona no tiene llamado, y te voy a decir con toda sinceridad, cuando una persona no tiene llamado, ¿ya? ¿Qué hace? Aquí tenemos un aparatito, ¿no? Entonces, aquí tiene tornillos estrella, ¿ya? Estrella, esos tornillos de acá, ¿me estás viendo? Y este desarmador es plano, ¿ya? ¿Qué vas a hacer con el desarmador plano? Lo vas a arruinar el tornillo estrella. Vas a forzar. No, yo soy pastor. ¿Qué me importa a mí lo que digan? El Señor conoce mi corazón, sabe que yo tengo llamado. Y vas a seguir forzándolo, ¿no? No lo vas a meter ahí. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a arruinar. ¿Te ha pasado el tornillo? Todo lo has deshecho. Y no has cumplido. ¿Por qué? Porque eres desarmador plano. Y lo que se necesita ahí es desarmador estrella. Te estás metiendo algo para lo cual no has sido hecho. ¿Qué vas a hacer? Vas a destruir, vas a lastimar, vas a hacer de piedra de tropiezo. Por eso tenemos que estar seguros que hemos sido llamados. Porque si no, terrible cosa es caer en las manos, en los juicios de un Dios consumador. No puedes forzar tu llamado. Así de simple. Entonces, por eso vamos a hablar el siguiente lunes acerca del llamado. Vas a entender si realmente tienes llamado o no tienes llamado. Porque te voy a dar el ABC, quiénes son llamados. Y voy a basar mi enseñanza sobre Mateo, capítulo 16, 24, y Hechos 9, el llamado de Saúl. En esos 2 nos voy a enfocar. ¿Quiénes tienen llamado? ¿Cuáles son los requisitos para los que tienen llamado? ¿Qué tienen que responder los que tienen llamado? Ministerial, no cualquier llamado.
llamado ministerial es mucho más allá, va de lo que tú puedes comprender. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo lo correcto? ¿Y cómo saben ustedes que están estudiando y están haciendo lo correcto? Una pregunta simple. Por medio de la escritura. Porque tú conoces lo que dice. Y tú puedes discernir lo que dice. Ah, sí, no estoy perdiendo el tiempo. ¿Entienden eso? Entonces, no vas a forzar. No vas a forzar. Porque hoy en día también hay autoconvocados, autollamados. No, yo tengo llamado, hermano. ¿Vos qué sabes, hermano? Vos no conoces mi corazón. Sí, yo no conozco el corazón. Pero dice la escritura, de lo que abunda el corazón, habla la boca, habla la lengua. Como uno es por dentro, así actúa por fuera. Una persona puede hablar bonito, bonito puede predicar, pero también puede actuar de manera diferente. Eso no quiere decir que sea muy importante. Por eso, pastor o líder que no se prepara, nunca va a entender esto. Nunca, nunca. Y yo te voy a decir, los pastores que no se han preparado son enemigos del seminario teológico. ¿Qué vas a hacer? La letra mata, te van a enfriar. No quieren, muchos he conocido. La letra mata, el espíritu vivifica, a mí el espíritu me guía, ¿no? Y no te das cuenta que entre tu gente, entre la grey de tu congregación, no solamente hay creyentes que saben un poquito más que vos, sino también hay gente profesional que ha estudiado, hay ingenieros, arquitectos, doctores. No, pues, merecen un poco de respeto, pues no puedes insultar su inteligencia de ellos. Por eso el pastor de este tiempo tiene que prepararse. Y una cosa más te voy a decir. El chat GTP, la inteligencia artificial, ya está poniéndose a la deriva del ser humano. En estos meses ya van a estrenar robots con IA, con inteligencia artificial, que van a ser maestros. Ya no vamos a necesitar de los maestros. Y no es raro que ya haya también robots con IA que sean pastores. ¿Entiendes eso? Y van a ser más preparados que nosotros, porque la inteligencia artificial no tiene límites, señores. Eso es muy, muy peligroso. Es un arma de doble filo eso. Y eso de la tecnología es un factor muy determinante en las profecías de estos últimos tiempos, según Daniel 12, porque la ciencia está avanzando cada vez más y más, ¿no ve? La ciencia y el conocimiento se está abriendo muchas cosas. Y si tú vas a seguir, ¿no? Arcaico con tus cositas ahí, ¿no? Que has aprendido hace no sé cuántos años, y de eso mismo todas las veces estás enseñando, ¿no? Es como una laguna, ¿no? Que está hediendo ahí, ¿no? Perdón con lo que digo, ¿no? Está ahí. ¿Qué hace cuando está ¿no? una laguna y un chorro de agua que está ahí estancada? Empieza a heder, ¿no? Porque tiene un mal olor. El Señor dice que nosotros seamos como un río, que estemos fluyendo constantemente. ¿Por qué estamos fluyendo constantemente? Porque estamos preparándonos constantemente, estamos instruyéndonos, preparándonos, escudriñando, codificando la palabra. ¿Entienden eso? Entonces es muy importante entender, el líder, siervo de este siglo, tiene que prepararse, porque un miembro puede levantarse, puede decir, mentira, eso no dice la escritura. ¿Qué vas a hacer? Importante los diáconos en esto, importante los pastores que se preparan. Ahora comprende el propósito de los diáconos en la iglesia. Qué importante es trabajar unidos los diáconos con los pastores. El ministerio no es una isla, es un equipo, es una necesidad hoy más que nunca restaurar el diaconado, ¿ya? Y romper el monopolio partidista de nepotismo, ¿no? Y hasta se han atrevido a hacer política, ¿no? En muchas congregaciones, muchos pastores, ¿no? ¿Para qué? Para tener unas elecciones y puedan ganar, digamos, ¿no? O sea,
¿Dónde está escrito eso en la palabra, ¿no? ¿Cómo hacen los políticos en ese tiempo? Están haciendo campaña política, ¿no ve? Así he visto a muchos siervos ahí, ¿no? Para que me elijan, dice, ¿no? Quieren manipular, ¿no? Por lo menos trabajen con los diáconos. Trabajaremos unidos para poder llevar adelante la obra del Señor. Nos necesita, ¿no? Es el don muy importante que este tiempo el Señor tiene que restaurar. Los diáconos tienen que restaurarse. Muchas congregaciones, muchos diáconos necesitan trabajar con el pastor para que sea más fuerte, para que sea más eficiente, más eficaz. Necesitamos diáconos, siervos y siervas del Señor que trabajen en la mies, en la obra del Señor. Porque el día que vamos a aprender, perdón, sobre el llamado, si tú no tienes llamado, digamos, al pastorado, ¿no? A los 5 ministerios de Efesios 4:11, entonces puedes ser diácono por lo menos, eso sí o sí, puedes servir de esa manera. Eso es muy importante. Y yo te digo, no es más importante un pastor que un diácono. Ambos tienen la misma función de servir en el reino del Señor, de servir a la mies del Señor. Eso es muy importante. Yo no soy más que todos ustedes. Yo estoy para servirles a ustedes. Tengo la función de hacer eso. No es una jerarquía, una responsabilidad, sí. Porque tengo que, algún momento voy a rendir cuentas de lo que les estoy diciendo. Y perdón si en algo he ofendido a alguien, perdón. Es tiempo de una verdadera reforma, ¿no? Hablan tanto de la reforma, este mes de la reforma. Yo pienso que la reforma empieza desde que nosotros volvamos a la escritura. Yo no creo mucho en los arminianos ni en los calvinistas. Yo más me voy a la raíz hebrea, donde está la verdadera escritura, de donde ha sido tergiversada, cambiada, ¿no? Es romantizada, ¿no? Amoldada a criterios humanos, ¿no? Entonces, a eso tenemos que volver a la escritura, ¿sí? El pastor local no se sujeta a la escritura, es mejor obedecer al Señor. Los diáconos hacen lo que les da la gana, no se sujetan a la escritura, no tienen autoridad para llamar la atención a la iglesia. Los diáconos, los pastores, los creyentes y toda la iglesia nos tenemos que sujetar todos nosotros a la escritura. Esta es la máxima autoridad. Nosotros solo somos instrumentos que el Señor utiliza. Con esto voy finalizando el día de hoy, esta sesión. Nos vamos a ver este sábado, donde vamos a hablar, según eh, el programa, vamos a hablar de las cualidades y características, no solamente del diácono, vamos a hablar de los pastores, de los siervos, porque tal vez tengo fe que en este grupo también debe haber pastores, debe haber evangelistas, debe haber maestros, debe haber, no sé, pues, apóstoles, profetas, los ministerios que el Señor ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a hablar y tenemos que cumplir requisitos. Eso vamos a hablar este fin de semana. Vamos a hablar sobre el estudio de primera, Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7, y después del 8 hasta el 9 y 10, los versículos que habla los 9 requisitos para el diaconado también. Y el siguiente lunes vamos a hablar acerca del llamado al servicio, pero sobre todo al ministerio del reino del Señor. ¿Alguna pregunta? Y ahí terminamos con una oración. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No hay preguntas?